el tema de factura electrónica, ver la situación en este momento. Estamos parados en enero y son muchos los que nos hacemos los interrogantes: ¿qué es lo que va a pasar con el régimen de factura electrónica? La verdad, yo esa respuesta no la tengo. Sí, lo que voy a hacer es un estado de situación por tipo de contribuyente. Vamos a analizar sucintamente qué es lo que pasa con el contribuyente monotributo, el sujeto exento, y vamos a darle particular importancia al régimen para el responsable inscripto en el IVA. Respecto de un contribuyente monotributo, todos sabemos que el régimen de factura electrónica está previsto en la resolución 3067. Esta resolución es de marzo del 2011 y establece cuándo un contribuyente monotributo tiene que emitir el comprobante electrónico. Tengan presente que es para aquellos que tienen una categoría H o superior. En esa cuestión, el contribuyente monotributo en esa categoría está obligado a emitir comprobante electrónico. Pero la verdad, tenemos que marcar que hay una pirámide, como si fuera una pirámide. Primero, la prioridad la tiene el controlador fiscal, luego el régimen de factura electrónica, y de no estar el contribuyente en uno u otro sistema, queda en forma residual la alternativa de facturar con comprobante papel. Entonces, a ver, un contribuyente monotributo lo primero que va a tener que analizar es si está dentro del régimen del controlador fiscal. ¿Y cuándo va a estar dentro del régimen del controlador fiscal? Acá va a tener que ir a analizar la resolución 3561. Esta resolución es del 17 de diciembre del 2013. Ahí, específicamente en el artículo 2, inciso B, se establece que un contribuyente monotributo, cuando tiene operaciones con consumidor final por ventas de cosa mueble, está obligado al uso del controlador fiscal. Vale decir que si se da esa situación y él está en categoría H o superior, debe privilegiarse el uso del controlador fiscal. Sigo con la pirámide. Si él no está en esa situación, supongamos es un profesional, no está actuando con consumidor final, o es un contribuyente que vende cosas muebles y no actúa con consumidor final, y yo decía antes, el caso del profesional que está prestando el servicio, por más que actúe con un consumidor final, no está en las previsiones de lo que establece la resolución 3561. Entonces, al no estar obligado al controlador fiscal, queda, por estar en categoría H o superior, obligado al uso de factura electrónica. Por supuesto, si estuviera en una categoría más baja que la H, no está en el controlador fiscal, no está obligado a la factura electrónica, tiene que emitir el comprobante manual, que es el comprobante clase C. Eso ocurre para los contribuyentes en monotributo. Una cuestión más. Un contribuyente en monotributo que está obligado a emitir comprobante electrónico y está actuando en su oficina, local o establecimiento con consumidor final. En ese caso, está obligado al uso de factura electrónica, pero está exceptuado por el artículo 4 de la resolución que les comentaba antes, la 3067. Está obligado al uso de factura electrónica porque es categoría H, no quedó dentro de las disposiciones del controlador fiscal, pero no emite factura electrónica porque está actuando en su oficina, local o establecimiento, está prestando el servicio o entregando el bien a un consumidor final. Ahí, en esa situación específica, queda liberado del uso de la factura electrónica y entonces tiene que emitir el comprobante papel. Todo esto respecto a un contribuyente monotributo. ¿Qué pasa con los sujetos exentos en el IVA? Aquí lo que les quiero referenciar es que durante mucho tiempo el sujeto exento no pudo emitir comprobante electrónico, aun cuando lo quisiera, aun cuando las disposiciones del PAMI, recuerdo que en el año 2013 salió una resolución 781 que obligaba a todos los que actuaban con el PAMI a emitir comprobante electrónico. Y los sujetos exentos iban al fisco, se querían empadronar y el fisco decía, no, ustedes no tienen esa posibilidad. Bueno, esto cambió y está en el título 2 de la resolución 3749.
los sujetos exentos en el IVA a partir del 1 de abril del 2015 pueden optar por emitir comprobante electrónico. Esa es una alternativa que ya está vigente. Hoy un sujeto exento en el IVA emite comprobante de papel, o si decide, opta, entra en el régimen y empieza con la factura electrónica. Y ahora sí vamos al meollo de la reunión de hoy, que es el responsable inscripto. ¿Qué pasa con un responsable inscripto en el IVA frente a la factura electrónica? Y entonces todos hablan de la generalización. A mí me gustaría hacer aquí un estado de situación. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo y qué alternativa tengo hoy y qué es lo que me está obligando la norma a futuro? El régimen de factura electrónica para el responsable inscripto nace con una resolución 2485, que es la resolución general, que se utiliza de aplicación supletoria para todas las normas de factura electrónica, que en el momento de nacimiento obligaba a los responsables inscriptos que estuvieran desarrollando 11 actividades. Recuerdo que entre esas 11 actividades estábamos nosotros los profesionales que nos dedicamos a la contabilidad, al asesoramiento impositivo, siempre y cuando superáramos un margen de facturación. Esa resolución 2485 hoy está vigente, pero está enmarcada solo para 4 actividades. Primer consideración. La segunda consideración que tengo que hacer es que el régimen de factura electrónica tiene situaciones generales y situaciones particulares. Vamos a hablar de la situación general. La situación particular, ¿cuál es? Hay regímenes que obligan a emitir factura electrónica en situaciones especiales. Por ejemplo, si yo soy proveedor de Estado, resolución 2853 me obliga a emitir comprobante electrónico. Si yo importo bienes, resolución 2975. Si yo exporto bienes, la resolución 2758. Son situaciones particulares donde un responsable inscripto tiene que emitir el comprobante electrónico. Pero hoy lo que vamos a analizar es la situación general. Y entonces vuelvo a este concepto. Situación general, resolución 2485 para 11 actividades. Con posterioridad, y aquí se empezó a marcar la flexibilización del régimen, salió una resolución 3571 el 18 de diciembre del 2013 que empezó a generalizar el régimen. ¿Cómo lo hizo? Por grupo de actividades. ¿Se acuerdan que inclusive había un cronograma de grupos? Eran 6 los grupos. La verdad, los primeros 5 grupos eran por actividad, y el sexto, el que hizo la resolución, dijo: ¿por qué no ponemos a los grandes contribuyentes de la División General de Grandes Contribuyentes, a los contribuyentes individuales? Hicieron ahí un melage y en definitiva lo que quedó es que a partir de distintas fechas, grupos de actividades muy amplios estaban obligados a emitir comprobante electrónico, por supuesto, siempre en referencia al responsable inscripto. A ver, los grupos de actividades. El primer grupo que entraba en vigencia el 1 de abril del 2014 fue el grupo de todas las actividades de la construcción. Quedó también dentro de las actividades, algo que realmente preocupó mucho a nuestra profesión, el grupo 2, que comenzaba la obligación el 1 de mayo del 2014, era todo lo que tiene que ver con alquileres de bienes inmuebles. Entonces, el interrogante era: ¿qué pasa si yo tengo una actividad principal, me dedico a la compra y venta de material de construcción, o me dedico a la fabricación de vasos, y además tengo como actividad secundaria el alquiler de inmueble? ¿Estoy obligado a emitir comprobante electrónico por todo o simplemente por el alquiler de bienes inmuebles? El fisco lo definió a través de una pregunta frecuente. Recuerdo que es la 18.079.579, y enseguida dijo: la actividad alquiler de inmueble atrapa a todas las actividades del contribuyente. Por todas las actividades en el mercado interno había que emitir comprobante electrónico. Con esto quiero marcar que tuvimos una resolución 3571 que ya estaba ampliando, generalizando el régimen para las
actividades definidas en esa resolución. Y por último salió la resolución 3749, esta resolución es de marzo del año 2015, que es la que vamos a analizar después del corte. Todos me pidieron un corte, bueno, vamos a hacer un corte y tienen tiempo para tomarse un cafecito. Dentro de 5 a 10 minutos regresamos y vamos a analizar la resolución 3749, que es la que en principio ha generalizado el régimen de factura electrónica para todos los responsables inscriptos. Con el solo hecho de ser responsable inscripto, yo tengo que emitir factura electrónica. Bien, los espero después del corte, no se vayan. 49, que estableció ya directamente la obligatoriedad para los responsables inscriptos de emitir comprobante electrónico. Esta resolución comenzó mal, nació el 11 de marzo, fue modificada en junio por la resolución 3779, tenía vigencia a partir del 1 de julio y lamentablemente se terminó postergando, yo creo que de una mala manera, la terminó postergando la resolución 3793 recién el 10 de agosto del 2015 y llevó la nueva vigencia al 1 de abril de este año, del 2016. En todo esto se generaron muchas inequidades, porque hubo gente que entró en el régimen y una vez que entró, cuando después se prorrogó, se quedó con un sabor amargo, porque fueron muchos los que realmente esperaron y no entraron. Para terminar de confundir toda la situación, una reunión de enlace AFIP-Federación, que tiene en estos momentos mucha injerencia en la opinión, había sacado el viernes 7 de agosto del 2015, ya sabíamos que se iba a prorrogar, la resolución salió con posterioridad el 10 de agosto, pero había sacado entre sus considerandos la posibilidad de que aquellos que se habían empadronado en el régimen de factura electrónica pudieran generar otro punto de venta y continuar emitiendo comprobantes manuales. Esto duró 5 días, ya que el miércoles 12 de agosto apareció una fe de ratas, lo que había dicho la AFIP y la Federación, quedó sin efecto, se modificó y se establecieron nuevas pautas de juego. ¿Cuáles fueron las nuevas pautas? Que aquel que se había empadronado hasta el 10 de agosto y había emitido un comprobante tenía que continuar con el régimen de factura electrónica, generando una inequidad, porque aquellos que no se habían empadronado estaban bien con la normativa, tienen tiempo hasta el 1 de abril del 2016 de ver si van a entrar en el régimen o no. Y entonces aquí la primera duda de la profesión: ¿qué es lo que va a pasar con el régimen? Porque nosotros ahora tenemos otra administración. Si hubiese seguido el administrador pasado, la idea era que todos tenían que emitir comprobante electrónico. Yo no sé qué es lo que piensa esta administración al respecto. Creo que por un tema de prolijidad va a tener que terminar de cerrar todo. A nuestro sistema tributario le conviene que exista la factura electrónica. Le conviene que exista la factura electrónica, pero que la factura electrónica dé seguridad, certeza en el cómputo del crédito fiscal. Algo que debería terminar de cerrar la administración. No puede ser que un contribuyente reciba un bien a través de la factura electrónica y se computa el crédito fiscal y después viene la administración y se lo impugna porque el proveedor no tuvo capacidad contributiva o porque el proveedor no pagó el impuesto como correspondía. A mí me gustaría tener un sistema tributario que la factura electrónica asegure el cómputo del crédito fiscal. Vieron que la factura electrónica tiene un código CAE, que es Código de Autorización Electrónico. Bueno, a mí me gustaría, me imagino, un sistema tributario donde tengamos un código distinto que sea las 3C, el código del crédito computable. Y esto, miren qué simple sería: el fisco tiene la información de lo que se está facturando a través de este comprobante electrónico y
lo que tendría que hacer es chequear si el contribuyente lo ha declarado en su declaración jurada de impuesto al valor agregado. De ser así, le da la seguridad a quien recibe ese comprobante de poderse computar el crédito fiscal. En definitiva, esta es una idea mía que espero que la Administración algún día la tome y podamos erradicar de una vez por todas en nuestro sistema tributario algo que nos distingue como comunidad, que es la factura apócrifa. Cuando uno va recorriendo otras administraciones en todo el mundo y dice que es argentino, lo primero que le hablan es: ustedes tienen la factura trucha, la factura apócrifa, y todavía no lo hemos podido erradicar. Para que tengan ustedes una idea, el 90% de los casos que nosotros tenemos en el estudio versan sobre factura apócrifa. Y el problema es que la Corte, que en algún momento le había dado razón al contribuyente respetando la ley, porque en la ley de impuesto al valor agregado en ningún momento se establece condiciones para computar el crédito fiscal que tienen que ver con el proveedor. La condición es que el proveedor me facture y me discrimine el impuesto. Después, si el proveedor paga o no paga el impuesto, tiene capacidad contributiva o no la tiene, es un problema de la administración y el proveedor. Bueno, lamentablemente hay algunos fallos de corte de marzo del 2015 que empiezan a preocuparme porque están permitiendo el avance del fisco respecto de la impugnación del crédito fiscal. Bueno, yo veo que la factura electrónica puede ser el elemento que nos permita erradicar de una vez por todas el flagelo que es la factura apócrifa. Ahora, yendo a la cuestión técnica y haciendo un repaso para ver todos aquellos responsables inscriptos que hoy siguen emitiendo comprobante papel y que tienen que tomar la decisión el 1 de abril del 2016 si van a entrar en el régimen de factura electrónica o no, hagamos un repaso de cuándo están obligados a hacerlo. Y aquí vuelvo a insistir con esto de la pirámide, porque es lo que marca la resolución 3749. Esto está en el artículo 3º. Existe una prioridad absoluta sobre el uso de la tecnología controlador fiscal. Esto lo marca el artículo 3º. El contribuyente responsable inscripto, antes que nada, va a estar obligado al uso del controlador fiscal. Si no está obligado al uso del controlador fiscal, recién ahí aparece la obligatoriedad para la factura electrónica. En principio está obligado al régimen de la factura electrónica, pero después vamos a ver que hay una excepción en la cual se le permite en la norma que no emita el comprobante electrónico y termine emitiendo el comprobante papel. A ver si podemos desarrollar esto. La base del fundamento técnico está en el artículo 3º, primer párrafo. Priva el uso del controlador fiscal. Dice, se aplica factura electrónica cuando no estamos en las disposiciones de la resolución 3561, que es el régimen de controlador fiscal. Y entonces vamos al régimen de controlador fiscal y un responsable inscripto va a estar obligado al uso del controlador fiscal cuando se den estas dos circunstancias. Miren, artículo 2, inciso A. El contribuyente esté desarrollando alguna de las actividades previstas en el capítulo C, anexo 1 de la resolución. Ese es el grupo de las actividades en las cuales un responsable inscripto está obligado a usar el controlador fiscal, pero además debe darse una segunda condición concomitante para estar obligado al uso del controlador fiscal. ¿Cuál es? Artículo 4. Que el responsable inscripto tenga operaciones masivas con consumidor final. Y entonces acá viene la pregunta, ¿y qué es una operación masiva con consumidor final? Bueno, hay que analizar el número de operaciones con los consumidores finales respecto del total de operaciones con otros sujetos. Y el análisis es operación por operación. Por suerte está delimitado el periodo a analizar es el del año anterior. Entonces yo tengo que ver si el año anterior tuve más operaciones con consumidor final que con el resto de los contribuyentes. Yo puedo tener operación con consumidor final, con un responsable inscripto, con un sujeto exento, con un no alcanzado, con un responsable no categorizado. Bueno, tengo que hacer análisis. ¿Cuántas operaciones tuve con consumidor final? 5.420. Y con el resto de los contribuyentes,
6.000, bueno, no tengo operaciones masivas con consumidor final. Pero si las supero, al tener operaciones masivas con consumidor final y estar desarrollando una de las actividades enunciadas en el capítulo C, anexo 1 de la resolución, la verdad, las actividades enunciadas son la mayoría de los servicios que se pueden prestar a un consumidor final y toda la venta de bienes, librería, carnicería, pizzería, y en materia de servicio, el servicio de mudanza, bueno, el servicio de lavandería, todas esas actividades. Yo tengo operaciones masivas con consumidor final, me olvido de la factura electrónica, estoy obligado a emitir simplemente comprobantes con la tecnología contrato fiscal. ¿Qué significa? Puedo emitir ticket, puedo emitir una factura a través de la impresora fiscal, pero no voy a tener que emitir comprobante electrónico. ¿Hay alguna posibilidad de que emita comprobante electrónico si yo estoy obligado al uso del contrato fiscal? Y la respuesta es sí, es por opción, pero se tiene que dar esta circunstancia. Ahí estoy parado en el artículo 8 de la resolución 3.561, complementado por el artículo 20 de la resolución 3.749. Pobre aquel que no está en el tema y me escucha, debe decir, está hablando en chino. Les digo esto porque el streaming me da la posibilidad de estar en conexión hasta con mi señora. Mi señora, si me está escuchando, va a decir: ¿qué está diciendo Humberto? ¿Me dejan pasarle un mensaje a ella? Poné el champán en la heladera, que me olvidé decirte que esta noche festejamos. Un mensaje privado. Bueno, volviendo al tema, yo decía, estoy obligado al uso de contrato fiscal por mi actividad y porque tengo operaciones masivas con consumidor final. ¿Puedo emitir comprobante electrónico? Sí, por opción. Artículo 8 de la 3561, 20 de la 3749. Pero atención, voy a emitir el comprobante electrónico solo para estas circunstancias. Por todas las operaciones con contribuyentes que no sean consumidor final. Primer consideración. La segunda es, voy a poder emitir factura electrónica por las operaciones de venta de cosa mueble que haga por internet o por teléfono. Fíjense entonces cuáles son. Todo lo que no tenga que ver con consumidor final. Y después, si yo estoy haciendo un servicio por internet, no quedo. A ver, una agencia de viajes que está como actividad. Yo tengo mayoritariamente con consumidor final, pero también vendo el servicio por internet o por teléfono. ¿Puedo hacer factura electrónica? No, porque la consideración para hacer factura electrónica es que se trate de venta de cosa mueble. Soy garbarino, vendo cosa mueble a través de internet o por teléfono, ahí sí puedo emitir el comprobante electrónico, es por opción, pero con esta particularidad, va a ser un comprobante electrónico no del régimen general de la 3749, sino que tengo que entrar en el terreno de la resolución 2904, esa resolución, que es una resolución especial de factura electrónica, le voy a dar el alta por la gestión de contrato fiscal. Tengo que entrar a contrato fiscal, gestión contrato fiscal, y ahí optar por el régimen de factura electrónica. Vuelvo, y entonces vuelvo a hacer el análisis y digo, un responsable inscripto primero tiene que entrar a ver el contrato fiscal. Yo dije que está obligado a usar el contrato fiscal si tiene actividad del anexo y al mismo tiempo tiene operaciones masivas con consumidor final. Ahora, ¿qué pasa? Que si el contribuyente tiene actividad del anexo y no tiene operaciones masivas con consumidor final, es decir, cuando hizo la cuenta había actuado con el consumidor final a través de 800 operaciones, pero hizo 1.500 con el resto. De darse esa situación, tiene que volver a hacer otro cálculo. Para aquellos responsables inscriptos que realicen una actividad de la tabla y que no tengan operaciones masivas con consumidor final, el análisis va a ser el siguiente. Van a tener que ver cuál es
el número de operaciones con consumidor final del año anterior. Si supera las 240 o supera el 5% del total de las operaciones, está obligado a emitir por las operaciones con el consumidor final, ticket o comprobante tecnología controlado fiscal, y por el resto factura electrónica. Ahora, si él no tiene operaciones masivas con consumidor final y cuando hago el análisis no supero las 240 operaciones con consumidor final y tampoco supero el 5% de mis operaciones con consumidor final, en ese caso tengo que hacer por todas mis operaciones comprobante electrónico. Y entonces acá viene esta pregunta que muchos me han hecho: ¿qué pasa cuando yo puedo escaparme de factura electrónica por el controlado fiscal? Porque si yo estoy en esta situación, que tengo algunas operaciones con controlado fiscal y otras con factura electrónica, quizás me es mucho más fácil prescindir de la factura electrónica y meterme en controlado fiscal por todo. No tener que hacer tanto análisis, hago todo bajo tecnología controlado fiscal. El fisco dice, no, esto no es así. Esto está en una pregunta frecuente, es la 19.048.756, donde el fisco estableció esta regla de juego. El contribuyente que tiene controlado fiscal y factura electrónica tiene que utilizar los dos sistemas. En este caso, la factura electrónica no podía sustituirse por el uso de controlado fiscal. Me queda, por último, para cerrar la pirámide, dijimos, primero controlado fiscal. Si yo no tengo controlado fiscal, emito factura electrónica. Bueno, estoy obligado a emitir factura electrónica. En todos los casos tengo que emitir factura electrónica. Hay un caso que no, esto está en el artículo 3º, segundo párrafo de la resolución, que es cuando el contribuyente está prestando el servicio o entregando el bien fuera de su local, oficina o establecimiento. Y siempre que emita el comprobante en el momento de la entrega del bien, en el momento de la prestación del servicio, en el domicilio del cliente o en un domicilio distinto a la emisión. Yo creo que con esta última pauta hubiese estado suficiente, no era necesario poner 4 situaciones porque todas se resumen en la última, pero en definitiva lo que quiero marcar es que se debe dar toda esta condición. A ver, esto está previsto, si yo hago un servicio, flete, el servicio lo estoy prestando fuera del establecimiento, llevo la mercadería y cuando entrego, facturo, yo no tengo ahí la posibilidad técnica de emitir el comprobante electrónico. Y entonces se da toda la pauta. Estoy prestando el servicio fuera del local oficina, estoy facturando en el momento de la entrega del bien o en el momento de la prestación del servicio, y entonces ahí no puedo emitir comprobante electrónico, lo tengo que hacer en forma manual. Ahora, si yo quiero emitir comprobante electrónico, lo que tengo que hacer es emitir el comprobante electrónico y mandar la mercadería con el comprobante electrónico impreso, y entonces ahí fíjense que no estoy en la excepción, porque la excepción dice siempre que se emita el comprobante cuando se entrega el bien, cuando se presta el servicio, en el momento de emisión, fuera lejos del lugar de la oficina, establecimiento, o la emisión fuera en el domicilio del cliente. Si yo quiero hacer el comprobante electrónico, tengo la posibilidad de hacerlo desde el lugar de emisión. Esto está previsto también para un plomero. Si un plomero va, responsable inscripto, está prestando el servicio en otro lugar, ahí va a ser un comprobante manual. Ahora, también el plomero puede decirle a la señora, mira, yo te aviso cuando termino el trabajo, y la señora desde su lugar emite el comprobante electrónico y se lo manda por email a la persona que el plomero prestó el servicio. Todas estas alternativas. A ver, Patricia, ¿me querés hacer una pregunta, no? Sí, por favor. Supongamos que un contribuyente está obligado, de acuerdo a todo lo que explicaste, a emitir factura electrónica
si no se prorroga ahora a partir del 1 de abril. Pero no quiere, se resiste. No lo hace. La verdad, eso está sucediendo hoy. Hay muchos contribuyentes monotributo que están en categoría H y no emiten comprobante electrónico. Muchos contribuyentes que son responsables cripto y tienen una actividad de alquiler y están obligados a emitir comprobante electrónico desde el 1 de mayo del 2014 y nunca lo emitieron. Hay los profesionales. Nosotros estamos obligados a emitir comprobante electrónico desde el 1 de agosto del 2014 por estar dentro de la 3571. Conozco muchos, no voy a andar diciendo quién, que siguen emitiendo comprobante papel. Y entonces, hasta hoy no he visto un solo caso de aplicación de sanción porque el contribuyente no haya emitido comprobante bajo la tecnología electrónica. Estamos hablando de aquel que emitió el comprobante en papel y no lo hizo en forma electrónica. Hasta ahora no vi ningún caso. La verdad, la doctrina acá está dividida. Hay quienes piensan, yo respeto, lo han escrito, que el fisco pueda llegar a aplicar multa y clausura, que es la sanción prevista en el artículo 40 de la Ley de Procedimiento. Yo creo que no, bajo ningún punto de vista. El fisco solo podría aplicar una infracción del artículo 39, que sería una multa que va de 150 pesos a 2.500. O sea que hoy no entrar en factura electrónica te sale, Patricia, 150 pesos, porque cuando viene el fisco y te aplica la sanción, si vos, por el artículo 50 de la Ley de Procedimiento, reconoces la materialidad de la infracción, que no lo podés reconocer, es cierto, emití comprobante en papel y no lo hice en forma electrónica, el fisco está obligado a aplicarte el mínimo, o sea que sale 150 pesos no emitir comprobante electrónico. Con esto no quiero generar la apología de la no emisión del comprobante electrónico, pero es una alternativa, ¿no? Fíjate que todos los que tomaron esta decisión, que no entraron el 1 de julio del año pasado, hoy siguen con la tranquilidad de que están emitiendo comprobante papel. Pero todo esto va a depender del accionar de la administración. Si el fisco después, porque mira qué fácil es para el fisco, todo responsable inscrito le va a tener que mirar a ver si está empadronado o no. Si no está empadronado, es que no está emitiendo el comprobante electrónico. Salvo que se dé el caso del plomero que yo contaba, son muy poquitas las situaciones donde el contribuyente puede prescindir del uso del comprobante electrónico. Bueno, creo que estamos en tiempo, les agradezco a todos la presencia, a la gente que está haciendo el streaming, le doy la bienvenida, espero que podamos hacer muchos, este año tenemos mucha actividad, la ley ha hecho todo un despliegue y ya creo que el ciclo de actualización está completo, así que va a ser necesario la comunicación a través del streaming. Que les vaya bien, les agradezco.